El Parque Nacional Talampaya se encuentra ubicado en el centro oeste de la provincia de La Rioja. Fue creado con el objetivo de proteger importantes yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la zona. En el año 2000, la UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Acá se encontró uno de los primeros arcosaurios que habitó la Tierra, hace 250 millones de años, en los inicios del Triásico. También se encontraron fósiles de tortugas con una antigüedad de 210 millones de años. Y esos dos motivos centrales parecen dos personas abriendo los brazos o dos llamas de perfil que llevan carga. Ese círculo puede ser la carga. Y hay bastantes líquenes acá que se han formado sobre los grabados, que es la unión de un alga y un hongo, son bioindicadores. Dicen que los líquenes se forman en ambientes de baja contaminación. Con el paso de los años, esa pátina se va formando sobre el grabado y lo va cubriendo, y eso nos indica la edad, el color. Cuanto más oscuro es el grabado, es mayor la antigüedad que tiene, porque se oxida con el paso de los años. ¿De qué época data más o menos? De 2500 años, por los tejidos que se han encontrado y ovillos de fibra vegetal. Y esa resina oscura la usan mucho los artesanos en la zona para teñir tejidos. Ustedes vieron que la mayoría tienen esas manchas negras en los troncos, ¿no? Que parecen quemados, pero ese es el color de la resina. ¿Qué quieren decir? Una palabra cortita que puedan proponer. Mate. 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 Bien fuerte. Y después silencio. 1, 2, 3. ¡Mate! Wow. Impresionante. Ya afuera del Parque Nacional Talampaya, me subo a mi moto y me pongo en camino a mi siguiente destino. A tan solo 80 kilómetros de distancia se encuentra el Parque Provincial Ixchigualasto, el famoso Valle de la Luna, en la provincia de San Juan. Con un sol ardiente recorro este fantástico e inmenso lugar. El Parque Provincial de Ixchigualasto o Valle de la Luna está situado en el noreste de la provincia de San Juan. Es el único lugar del mundo donde podés ver totalmente al descubierto todo el período Triásico en forma completa y ordenada. Las formaciones geológicas de este sitio tienen una antigüedad de entre 200 y 250 millones de años. Comienza a emerger, a elevarse la cordillera y a la vez el lago se hunde. Los ríos se secan. El lago baja el nivel, se seca por completo. Las plantas se secan y se mueren. ¿Y los dinosaurios? Se van quedando sin agua y sin comida. Todo se hunde, se seca y comienza a ser tapado por arena, ceniza volcánica, lava volcánica y por minerales. Por eso este paisaje. Todo lo que ustedes ven gris es ceniza volcánica. Lo rojo es hierro. ¿Qué textura tiene? Ahora les explico. Todo esa capita verde es cobre. Lo negro carbón. Van a ver unos brillitos que es mica, cuarzo. Por eso se dice que este lugar tiene energía por la acumulación de minerales. Se tapa y se transforma en esto que ustedes ven. Pregunta de turista, ¿en cuánto tiempo este cambio? Entre 50 y 100 millones de años. Un proceso natural de la Tierra, natural y paulatino. Cuando teníamos erupciones volcánicas a la vuelta, gotitas de lava cayeron al lago y se formaron las burbujas, que son las bochas ahora.
y el viento las termina de pulir. El tema es que se formaron, como les digo, chiquitas, medianas, inmensas, quedaron enterradas. Y aquí viene lo especial que tenemos. ¿Por qué decimos el valor científico? Esta estación tiene 200 millones de años, la próxima 250, la última 180. En un solo lugar, cada 3 kilómetros, distinta antigüedad. ¿Qué tal? Escucharon bien, no miles, sino millones de años. Eso es mucho. Y también es mucha información en un solo día para mi cabeza. Ahora necesito procesarla y un poco de viento de ruta y apretar el acelerador no me viene nada mal. Es increíble pensar que en este mismo lugar hace millones de años caminaban dinosaurios, obviamente ya extintos, por suerte. Me estoy quedando sin nafta, así que vamos a aprovechar para estirar un poco las piernas y cargar el tanque. Estoy a 30 kilómetros de Villa Unión, que es el próximo pueblo que tiene nafta. Por eso tuve que recurrir al bidón de reserva. Tengo 8 litros y medio acá, así que me sobra. Increíblemente la moto me rindió súper bien. La reserva me dio 80 kilómetros. 80 kilómetros con la reserva. Está bien que venimos un poco... Siento que viene como un poquito en bajada el asunto, pero igual 80 kilómetros, vine ahí todo el tiempo a 80-85 kilómetros por hora, así que excelente el IBR, y está atardeciendo, así que me está agarrando la noche ya. Miren un poco, ahí está el cielo, está atardeciendo, así que bueno, está atardeciendo, así que vamos a arrancar para que no me agarre otra vez la noche. Es increíble la cantidad de animales. Se me cruzaron ñandú, se me cruzaron guanacos, se me cruzaron liebres, luises. Y... nada, está bárbaro, la experiencia es increíble, impagable. Vamos a seguir porque se hace de noche. Bueno, acá estoy. Esta cara de detonado que tengo, estoy muerto. Hoy sí que estoy cansado, la verdad. Bueno, estoy en este hotel, 1000 pesos la noche. La verdad que necesitaba meter un poquito de descanso en una cama cómoda y descansar un poquito. Bueno, llegó el momento, porque mañana la idea es llegar a Laguna Brava. Y un poco cuando empecé a planear este viaje, Laguna Brava era como el mayor desafío para el IBR. Hay 4.720 metros de altura cuando se llega a la laguna. Son los últimos 30 kilómetros de ripio. Hoy estoy hablando con un guía y este guía me tiró la posta, me dijo que... Oye, no le grites a Homero, solo es un poco lento. ¡Ah! ¿Dijo algo malo? ¿Qué fue? No le grites a Homero, no, eso estaba muy bien. Todo el mundo me va a tirar abajo la moto porque quieren que pague la excursión, que tiene su complejidad, su riesgo, pero que no es algo imposible, que se puede hacer. Algo de 220, 230 kilómetros con 3.500 metros de desnivel. Es muy posible que la moto se apune, que me falle, así que bueno, voy a ir viendo cómo se comporta la moto y en base a cómo se esté comportando veo si sigo o vuelvo. El guía me dijo que como es todo tan en subida, si me arrepiento y quiero volver, va a volver fácil, es empujarla y va para abajo la moto porque está
en su vida. Lo más temprano posible la idea es salir para allá. Así que vamos a ver mañana qué me depara y si podré llegar. ¿Eh? ¿Necesitas ayuda? No, estoy bien. Gracias. Estoy haciendo las filmaciones.